Y me voy a referir al numeral 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica, que la semana pasada les invitaba a que lean y revisen. Y cuando se refiere al matrimonio, no lo voy a leer literalmente, se menciona que es el consorcio entre el varón y la mujer, un consorcio para toda la vida ordenada por su índole natural al bien de los esposos y a la generación y educación de los hijos, que ha sido elevado por Jesucristo a sacramento entre bautizados. Y lo refiere al canon 1055, que cita textualmente este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. El canon del Código de Derecho Canónico, la precisión. Y entonces, por eso es que vamos a ver los ataques y las respuestas a la familia en esas dos dimensiones. El ataque al sacramento, que hace que los esposos crean que sus intereses son meramente temporales, pasajeros, es decir, la añadidura es más importante que el reino de Dios. Y en la próxima semana dedicaremos un tiempo para ver esta responsabilidad en la generación, la apertura a la vida y en la educación de los hijos. Ambos están siendo atacados. El ataque justamente a los esposos es que no sean sacramento. Porque si no viven el sacramento, se pierde esa alianza que no es solamente entre el varón y la mujer, sino es el varón y la mujer y Jesucristo. Como mencioné anteriormente, lo refiere San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y yo lo refiero a la unión de Jesucristo y la iglesia, misterio grande. Es decir, como todo sacramento, el sacramento del matrimonio confiere gracia santificante. Es un sacramento peculiar para la santificación. Y los esposos son signo de esos primeros enviados de dos en dos a anunciar el Evangelio. Pero cuando los esposos no se dan cuenta que están llamados a apoyarse mutuamente para la santificación que el Espíritu Santo en Cristo quiere realizar en ellos van a creer que eso es algo colateral, que es algo secundario, que no es lo más importante, que no es lo más importante enfrentar el pecado, que es la causa de todos los males, sino van a ser asediados por un conjunto de mensajes confusos e ideologías que van a creer que los problemas son de comunicación solamente, que los problemas son, entre comillas, conductuales, que los problemas son psicológicos, que los problemas son emocionales, que los problemas son económicos, que los problemas son de simple relación con las familias de cada uno de los esposos, y no se van a dar cuenta que el problema es de relación con Dios y de fidelidad a la alianza matrimonial, y que esa fidelidad solo es posible si es que el que es fiel está presente. Porque mencionábamos ya la semana pasada que todo pecado es un adulterio, todo pecado es una infidelidad a Dios, a Jesucristo. Y cuando yo peco, de cualquier manera, sea el pecado que fuera, incluidos los veniales, yo estoy cometiendo adulterio contra Jesucristo, porque estoy acercándome a Satanás y alejándome del Señor. Pero claro, cuando uno no ve esa relación tan íntima a la que estamos llamados las criaturas humanas como humanidad en su totalidad, es a estar en comunión con Cristo, una unión de tipo esponsal, entonces nosotros podemos creer que nuestros pecados son pecaditos. O como les comentaba la vez pasada, que la gente dice, no, Padre, me vengo a confesar por mi carácter. Entonces la gente cree que es su carácter.
y no le llama a su carácter ira, pecado capital. Y entonces, como es su carácter, él dice que él es así. Y no nos damos cuenta que no somos así, eso es un pecado. Y el mundo, ahora claro, nosotros vemos con claridad cómo quieren normalizar la ideología de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, pero eso ya diríamos la fresa del pastel, la cereza del pastel. Antes, durante siglos, como termitas han estado destruyendo todo, desde los cimientos. Y nosotros tenemos que iniciar la respuesta, pero para iniciar la respuesta necesitamos comprender el plan de Dios, la verdad de nuestro ser personal, imagen y semejanza de Dios, en Jesucristo elevados a la dignidad de hijos de Dios, Él que es el unigénito se ha hecho primogénito, tenemos la misma madre que nuestro Señor Jesucristo y el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, sin Jesucristo, no solo los casados, sino ninguna criatura humana puede vivir la plenitud de la vocación a la que estamos llamados. Y claro, en los esposos, igual que en los que recibimos el sacramento del orden, que estamos llamados a ser, como los llama el Catecismo de la Iglesia, son sacramentos de servicio a la comunidad. Y el servicio es la manifestación del amor de Dios. Pero no es el servicio solamente en lo temporal, en lo pasajero. Es el servicio para que la santificación que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros no le pongamos obstáculos. Y claro, si es que el matrimonio es dañado de esa manera y no comprende que es una iglesia doméstica, que la principal tarea es mantener la fidelidad con Jesucristo. Cuidarse, en otras palabras, de no ser adúlteros con Satanás contra Jesucristo, entonces no podrán ser fieles entre ellos ni a cada uno de nosotros mismos, a lo que es nuestra vocación, a lo que es nuestro ser personal. Y si es que eso no se cumple, mal se puede cumplir la segunda obligación, que es la de la procreación y la de educación de los hijos en la fe, con el testimonio de sus vidas. Y entonces vemos la gravedad de lo que se ha producido en las familias fundadas en el matrimonio, y vemos la importancia y el significado de Jesús naciendo y viniendo al mundo en una familia, en esa unión de María desposada con un hombre llamado José. Y esa sagrada familia, nos decía la hermana Lucía en esa comunicación al cardenal Cafarra del año 81, esa familia, la lucha por esa familia, el ataque contra esa familia es la batalla final. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que si es que tenemos aún vida presente, es porque el Señor quiere que peleemos el buen combate. Y que los esposos, sea el estado en que estén actualmente en su relación matrimonial, puedan en Cristo, que es capaz y tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas, empezar de nuevo. Porque los esposos son la iglesia doméstica. Hay personas de fe que me han dicho, cómo yo quisiera tener más tiempo para venir más a la iglesia, para hacer más oración, para estar en misa todos los días, pero mi familia, mi esposo, me quitan tiempo. Y claro, esas personas no están entendiendo cuál es su vocación. Porque si es que esa fuera su vocación, hubiesen sido llamados pues, a ser clérigos, religiosos, monjes, monjas. Pero si son llamados al matrimonio, es santificarse en la vida matrimonial, en la vida familiar. Y por supuesto es una lucha. Y la lucha es por ser fieles a Jesucristo. Y la infidelidad a Jesucristo, el adulterio contra Jesucristo se llama pecado.